vamos a meternos con la venta de los temas. Tenemos aniversario, por supuesto, del atentado de Hamas. Milei, una estrella caída, así que si quieren pueden ponerse tapones en los oídos o le bajamos el audio porque lo van a escuchar seguramente cantar su hitazo libre. Trump despliega tropas, como decía Fabi, el reglamento de expectativas de mercados y todo lo que tiene que ver con la economía con Fabi. Pero quiero hacer 3 menciones importantes. La liberación de Celefierro, de esta flotilla capturada por Israel. Los habían tenido en el desierto, recluidas, pero finalmente pudieron liberarlos. Patricia, ¿vos tenés datos sobre ese tema? Nosotros estuvimos presentes en la movilización que se hizo hoy desde Congreso a Plaza de Mayo, que entre otras cosas reclamaba por la inmediata repatriación de estos 3 compañeros que participaron de la flotilla y ya está, digamos, en curso esa repatriación por lo que tengo entendido. Pero ya están libres, no están encarcelados. Lo que yo tengo entendido es que ya está en proceso la repatriación. No sé Bien. En el transcurso de estas últimas horas si hubo alguna novedad, pero eso es lo que yo tengo entendido de lo que escuché hoy a la mañana en las noticias. Ahora nos vamos a meter en el mientras tanto. Milei, un presidente rockstar, Javier Milei, brindó un extenso show. Pensé que ibas a decir roto. No, a ver, brindó un extenso show en el Movistar Arena antes de presentar su libro La construcción del milagro. El mandatario estuvo acompañado por lo que denominó la baranda presidencial con el próximo presidente de la Comisión de Presupuestos, Bertie Venegas Lynch, que dicho sea de paso, para banda escolar no toca mal, hay que reconocerlo. El evento se da en un momento de convulsión para el gobierno por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, que creo que no estaba, salvo que estuviera disfrazado, pero estuvo en la casa, porque hicimos un seguimiento, estaba en la casa. Esta renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires, aunque el presidente no lo nombró durante el show. En cambio, sí mencionó, de hecho estaba, a su hermana Karina, a Santiago Caputo y a la militancia de las Fuerzas del Cielo, quienes agradeció por su rol de la campaña y la gestión. De hecho, había una convocatoria a la escolta presidencial con una foto de un emperador romano, con fuego en el escenario. Digo, mezclar emperador romano y fuego no es bueno para los historiadores, les digo, ¿no? También entre tema y tema aprovechó para marcar el tono de la campaña y polarizó con el kirchnerismo, cosa que era evidente. Acorralado luego de la derrota de las elecciones bonaerenses, los audios filtrados, el escándalo por los nexos narcos de José Luis Espert y las presiones sobre el dólar, Javier Milei eligió salir de su laberinto a los gritos, enfundado en su armadura de saco de cuero negro y apretado por los fanáticos que se lanzaban sobre su guardia militante blandiendo celulares. El presidente marcó desde su ingreso al escenario del Movistar Arena el tono en el que sería el acto, un recital de arenga militante cruzado por situaciones inéditas en la historia de los presidentes modernos, algo así como un recital de heavy metal. Por eso, no sé si tenés, Juli, el afiche que nosotros presentamos de dónde vive el presidente, por eso haciendo alusión a una película muy conocida que te mandé recién, pero si no la tenés, la buscamos, y vamos a ver qué 8 momentos bizarros, pero realmente muy bizarros de este evento. Sí, yo creo que el acto que él llevó adelante ayer es la expresión de un gobierno en caída libre. Sí. Eso creo que está más o menos claro. Yo planteo un matiz con respecto a si Milei todavía tiene una capacidad de arbitraje hacia adentro de su propia fuerza. Yo diría que no. De hecho, Milei hasta hace 4 días atrás defendía la candidatura de Espert a rajatabla. Sí, claro. La criticaba Patricia Bullrich, se decía que la criticaba la misma Karina y él la defendía a rajatabla. No la defendía a nadie, solo a Milei. Sí. Claro, después de renunciar lo siguió defendiendo. ¿Quién lo hizo cambiar de idea? El tío Exactamente. Sam. Es decir, él perdió la capacidad hacia adentro de su fuerza política de definir quién va, quién no va, sí, y si van solos o van en coalición. La negociación con Macri se da después
de que él se reúne, hablaban recién de un campamento de Caputo, es decir, hace 3 semanas que el gobierno tiene una discusión política permanente con la Casa Blanca, es decir, la Casa Blanca está está opinando y es la que está llevando adelante las decisiones más importantes en el recambio de Milei. Está aplicando el derecho internacional para hacer injerencia en asuntos internos de manera directa. Exactamente. Y si te voy a dar la plata, te voy a cuestionar bastante. Pablo, ¿crees que el 14 va a cambiar esto o va a ser peor? Es esa, yo creo que la Unidad de Información Financiera, la Auditoría General de Nación, la Sindicatura, deben de investigar el financiamiento de las campañas. Además, otra cosa más, porque hoy salió la noticia, que por ahí se va a ver más adelante, de que la Corte toma la decisión de la extraditación, que ahora tiene que darle, por lo que me entero ya salió el comunicado de presidencia, porque el presidente es el último que tiene que dar el ok. Ahora, lo que se leía hoy a la mañana en la prensa gráfica era que todo la argumentación de los 3 jueces en el fallo era mera justificación de por qué se habían demorado 2 años en tomar esta decisión. Y creo que esto, al igual que estas imágenes que estamos viendo acá, que son el escenario del acto de ayer, es una de las pruebas de la crisis en la que está el gobierno, porque todos sabían desde el principio del gobierno de Milei que había un funcionario con una alta exposición pública vinculado con el narco, y las denuncias son incluso anteriores. Entre ellos a se la denunciaban. Pero no es menor también que compartan abogado, Machado y Milei. Sin embargo, la Corte demoró, la justicia demoró la extraditación, porque mientras el gobierno andaba, mientras tomaba decisiones, iba adelante, aceleraba, todo esto quedaba omitido, como sucede con todos los gobiernos. Pero los casos de ojo que extraditarlo es también tenerlo lejos, porque empezó a hablar. Si el periodismo lo tiene tan cerca y le empieza a hablar, porque lo que dice Fred Machado hoy es: no entiendo por qué José Luis Esper mintió. Si había un contrato, era todo legal. Da mensaje, Machado. Claro, Machado es una persona muy complicada para el gobierno tenerlo acá. Pero ojo que ahora, porque en realidad lo que se venía tratando era de dilatar. Y ojo que cuando el crimen organizado se mete, no se mete solamente en la política. Ojo, ahí hay que abrir algunas investigaciones a nivel judicial. Y habría que ver, revisar. Lo contó Jorge Lloma, ¿no? Cuando lo fueron a buscar a él. Yo diría que Machado extraditado es hasta incluso un instrumento más del gobierno norteamericano para seguir influyendo en la política nacional. Porque ahora él tiene su instrumento para la imputación de los Milei y compañía. Y habría que chequear mucho los RIGI, porque a mí me asusta la minería. Minería de otros países. Las minerías. Hablamos de discursos de odio, del miedo sobre el discurso de odio. Y miren lo que decía sobre Charlie Kirk, el presidente de la Nación. Asesinaron a Uribe, tienen un largo historial. Y recientemente se llevaron la vida de nuestro querido Charlie Kirk. Esto es para vos, Charlie, gran seguidor. ¿Y qué era lo que hacía Charlie? Recorría universidades y lugares y campus, había visitado más de 3.000 y Charlie, ¿qué hacía? Daba el debate. No lo soportaron y lo tuvieron que matar. Se lo pudieron llevar físicamente, pero Charlie vive en cada uno de nosotros. Bueno, hay mártires autóctonos, ¿no? Porque con otras cuestiones, ¿no? Porque Charlie, querido Charlie, es que forma parte de... Yo quisiera agregar un punto acá, ya que se mencionó el tema del empresariado o de la burguesía. Este empresariado que está discutiendo un recambio, a lo cual ahora ha venido a sumarse como árbitro el gobierno norteamericano, es el empresariado que está totalmente de acuerdo con los lineamientos fundamentales del presupuesto 2026.
Es el empresariado, como los Madanes Quintanilla, que invitan a Victoria Villarruel a FATE, que es una empresa que está constantemente los trabajadores con la amenaza del cierre de la fábrica, ha invitado a Villarruel, y luego Naluar ha invitado a este espacio de los gobernadores. Es una burguesía o es un empresariado que tiene clarísimo que la salida a esta crisis es otra reforma laboral, es una reforma previsional y es una reforma impositiva en favor de ellos para reactivar el ciclo de acumulación y en detrimento de los trabajadores. Quieren forzar una salida por derecha, pero no sé si les va... Cualquier recambio discutido por este empresariado con el personal político que tenemos hoy va a ser seguro, cualquiera sea la combinación, en contra de los trabajadores. Pero va a haber conflicto, ahí va a haber conflicto. Lo hay hoy, sí. Vamos a ver qué decía hoy en Mar del Plata. Claramente el presidente habló de gradualismo, y cuando habla de gradualismo habla de Mauricio Macri, dice: el gradualismo ya lo probó y su tarea quedó inconclusa. ¿Lo dijo hoy? ¿Se animó? Se animó, pero es como algo bastante light para no atacarlo de todo lo que decía, dando a entender lo que dijo Mauricio Macri. ¿Por qué no siguió esta tarea de reconstruir Argentina? Porque no me votaron. Pero vamos con el Abba Naguila. Abba, alegrémonos, porque también dedicó unas palabras al 7 de octubre. Vamos a empezar con este tema. Por supuesto, le voy a dar la palabra más a Fabi y a Alejandro para hacer una cronología de lo que pasó hace 2 años, y hablabas vos anticipándonos de esta intolerancia a los gazatíes. A ver, primero, siempre son situaciones complejas, porque todos sabemos este intento de genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. La acción del Hamas del 7 de octubre del 2023 es un crimen. Es un crimen contra la población civil, es repudiable. Hamas no representa los intereses de la población de Gaza. Es una organización ligada a la teocracia, ligada a China. El objetivo de ese acto terrorista no tiene que ver con la lucha de las condiciones y los derechos de la población de Gaza, sino tenía que ver simplemente interrumpir las negociaciones de paz entre Israel y Arabia Saudita, comandado por China. Y esto se ve porque a pocos meses después del atentado, Hamas se reúne con Xi Jinping. O sea, los líderes de Hamas se reúnen con Xi Jinping. O sea, acá detrás de estas cuestiones está Estados Unidos y China, dirimiendo sus disputas así. Dicho esto, y además lo de Hamas fue básicamente una provocación, porque Hamas no tenía la capacidad para enfrentar a ese ejército, y por lo tanto fue a provocar. Quisiera fijar una posición con respecto a los 2 años de la incursión de Hamas. Miren, en principio no estoy de acuerdo con lo que planteaba Fabián acá. Me parece que la incursión de Hamas en Israel hay que mirarla en el contexto histórico en el que se produce. Esto no es que de un día al otro una fuerza militar decide entrar porque se le ocurre. Israel es un estado ocupante y la nación palestina es una nación oprimida. Antes de que se produzca la incursión, se había producido un asesinato masivo de niños. Antes de que se produzca la incursión, por medio de su empresa estatal de aguas, Israel venía llevando a cabo un proceso de saqueo y de apropiación de lo que era el principal acuífero, que es el del río Jordán, que está dentro de Cisjordania, apropiándose de ese acuífero y distribuyendo por medio de la empresa Mekorot hacia los sectores del Estado de Israel no tan favorecidos con este recurso. Es decir, apropiándose de un recurso que no le pertenecía, porque estaban en territorios incluso divididos y acordados en la misma ONU como territorio de los palestinos. Es decir, que la incursión de Hamas, que es una fuerza
política y militar que tenía la legitimidad de los palestinos en la Franja de Gaza, independientemente de las críticas y las diferencias que podamos tener, era la representación política de los palestinos en Gaza. Y expresó una contestación a este estado de opresión. Independiente, nuevamente digo, de las críticas que tengamos y las diferencias con que es una fuerza política teocrática, conservadora, desde muchos puntos de vista reaccionaria, expresó un impulso de la población palestina por contestar a décadas y décadas de opresión, de desplazamiento y de expropiación, porque finalmente muchos de los palestinos que fueron desplazados de sus territorios no se les había permitido y no se les permite, y tampoco se les va a permitir en el futuro, por este plan que están diciendo de la Riviera de Gaza, volver a las tierras que les pertenecen. Ahí, Patricia, Fabián en otro programa lo dejó claro, este desplazamiento de las casas de la gente, que cuando fue a sus casas ya no las tenía más y las tenía directamente la gente de Israel. Por eso lo aclaro. Pero porque no se le permite, pero perdón, quiero terminar. Entonces, este es el contexto histórico o el contexto en el que se produce la incursión. Ahora bien, con respecto a el rol de Estados Unidos y, digamos, lo que implica lo que es un genocidio, ya está incluso avalado por la Corte Internacional, es el piso. Este genocidio, digamos, este trato humano es el piso a partir del cual va a arrancar la guerra mundial que está en curso, de los cuales Israel y Medio Oriente son uno de los frentes. Porque está claro, dentro del plan de la Riviera en Gaza, del cual se va a beneficiar capital norteamericano y sobre todo las empresas de Trump, está también la idea de una base logística tecnológica para producción de tecnología para armamento, para lo cual Israel está muy desarrollado. Entonces, me parece que lo importante del rol de Estados Unidos en el genocidio que está llevando adelante son dos mensajes. Este es el piso. Nuestro presidente, que no pierde oportunidad para apoyar al gobierno de Netanyahu y con esta política apoyar el genocidio de Gaza, de alguna manera presenta también esta nueva forma de pensar a la humanidad o al ser humano. Es decir, bueno, estás discapacitado, perdiste un subsidio porque estás robándole al Estado y estás robándole a la sociedad. Es esta lógica. El jubilado que pierde los medicamentos, los pacientes oncológicos que pierden los medicamentos y las prestaciones, los trabajadores que, por lo que se ha visto hoy, 4 de cada 10 trabajadores trabajan en negro. Es decir, es una lógica, es un estado de pensamiento en donde las masas de las poblaciones, si se mueren de hambre, si están precarizadas, si están explotadas, si se están muriendo, no importa, porque todo lo que importa acá es beneficiar a un grupo de capitalistas que se han hecho el agosto con la deuda externa. Lo mismo sucede a nivel internacional. Acá no importa la limpieza étnica y el desplazamiento de una nación entera, porque todo lo que importa es la Riviera de Gaza y aprovechar esa plataforma para seguir avanzando en el Medio Oriente y prepararse mejor de cara a un enfrentamiento con China. Vamos a ver cómo después Fabi le vas a contestar, tengo que hacer una pequeña pausa. Pablo, también quiero que me des tu opinión, y también me piden que validemos esto que decía Patricia respecto a lo del río Jordán y todas estas situaciones previas que no estaban en el tapete, y me parece interesante que lo podamos debatir luego de la pausa. Ya volvemos con más Comunistas por Bravo TV. Sí, voy muy breve. Primero, responder. No es un acto contra Israel, es un acto contra civiles, contra trabajadores. No que enfrentaron a soldados, fueron a matar 1.200 civiles jóvenes que estaban en una fiesta, en una rave.
O sea, no mataron un soldado, mataron todos civiles. Por lo tanto, eso no es un enfrentamiento con Israel. Es ir y matar civiles, ir a matar trabajadores. Y eso es un crimen. Segundo, Hamás no tiene legitimidad, porque Hamás desde el año 2006 que no llama elecciones. Así que no sabemos qué va a votar la población. Y de hecho, hay una dictadura interna. Hay bastantes denuncias de muertos por, ¿cómo se llama? Por oponerse a Hamás. Entonces no es cierto que Hamás represente, que todos los gazatíes estén de acuerdo con Hamás. ¿Qué más? El rol de Argentina. Después, ahora voy. ¿Te puedo agregar algo a eso, a lo que decías de Hamás? Informaciones tanto de inteligencia, informes que surgieron después. Al plan de Netanyahu, y esto es duro pero es real, siempre le ha convenido tener a Hamás en Gaza. Para poder tratarlo, y cito a uno de los directores de inteligencia militar de Israel, para poder tratar esa región como un lugar hostil y que se retroalimente la violencia y que nunca haya un gobierno. Perdón que interrumpa. A Hamás lo crea bueno. el Shin Bet. Bueno. Hamás es una creación del Shin Bet para disputarle al Fatah. Bueno. Entonces, es gente, digamos, cuyos intereses no se remiten a los intereses de la población. Entonces, y eso es como digo, fue una provocación. Si vos, digamos, yo espero, digamos, que cuando yo esté en una situación determinada, en guerra o lo que sea, quién está al frente o quién tiene el poder militar. Además, otra cuestión, si jamás hubiera representado a la población, hay 2 millones de personas en Gaza. Tendríamos por lo menos 1 millón de combatientes. Y jamás no tiene más de 20.000. Y quiero dicho agregar, por jamás, hay que ver realmente cuántos quiero tiene. agregar un dato que es muy que importante. La población lo apoya. Muy importante. Sacado de los medios israelíes que lo están publicando ahora, en estas horas. Un año atrás, el 19 de septiembre del 2023, o sea, días atrás, el 6 de octubre y 3 horas antes del ataque, los servicios de inteligencia israelí avisaron que se venía algo. El 19 de septiembre armaron un informe, porque por supuesto que sí, Israel está infiltrado en todas partes del mundo y más que nada en Gaza. Dijeron, señores, están entrenando cómo atacar del otro lado de la frontera de Gaza. Agentes eso de inteligencia por la misma prensa norteamericana. Y por norteamericana y la israelí. El Times de Israel publicó esto diciendo, señores, avisamos un montón de veces. Desde un año atrás venían avisando y no falló la inteligencia. No falló la inteligencia israelí. Hubo una falta de toma de decisión de reaccionar. No estamos en condiciones de asegurar, la gente puede pensar lo que quiera, decir, dejaron que esto pasara, yo no estoy en condiciones de asegurarlo, pero que los avisos estuvieron documentados hasta un año antes, semanas anteriores, con detalles de los entrenamientos para atacar. De hecho, la población de Israel apuntó directamente contra Benjamín Netanyahu. La población de Israel incluso denunció el accionar de las tropas israelíes en el momento en el que están enfrentando la incursión. Por eso yo pongo el énfasis y señalo, ojo, con marcar todo el tiempo el foco en delimitarse de Hamás, del accionar de Hamás y del carácter de su accionar, porque hay que contextualizar históricamente ese accionar y ver cuál es el significado político de esa incursión. Porque, el significado ¿qué pasa? Fue corremos el riesgo, La pregunta es, ¿cómo resolvemos el problema? Corremos el riesgo de correr de eje la denuncia del genocidio y de la limpieza étnica, que es totalmente desproporcionada. Totalmente desproporcionada a 2 años 70.000 muertos con respecto a la incursión. Me falta media hora de programa que no lo tengo. Tengo que cerrar. Lo único que te pregunto, muy breve para cerrar, es Trump y Estados Unidos. No, lo que dijo Pablo, ¿cómo le puede afectar a la Argentina? Bueno, yo creo que esto que está haciendo Milei no corresponde. Porque esto, meterse con un conflicto que es ajeno a la Argentina y que realmente le puede traer problemas. Nos quedamos con eso, entonces nos falta media hora para comunistas, porque aparte de esto era un debate que se daba y que íbamos a dar y que íbamos a ir y de vuelta, así que vamos a seguramente convocar nuevamente a la mesa. Gracias, camaradas, por estar con nosotros.